Bienvenidos a esta primera edición de Universitodos a través de radiocomunidad.com, un programa destinado a divulgar el quehacer universitario de profesores, estudiantes, egresados y empleados de las diferentes universidades nacionales, públicas y privadas. Estaremos trabajando para ustedes en la dirección general Elías Santana, en la edición y montaje Carlos Zanoja, en las redes Marboris Enríquez, a través de Radio Piso Comunidad en Twitter e Instagram y en Facebook a través de Radio Comunidad Venezuela. Les habla Óscar González, profesor de la Universidad Simón Bolívar. Este es un programa que surge como iniciativa de conversaciones sostenidas con el director de la emisora, Elías Santana, con la intención de divulgar todos aquellos aspectos que sean de interés en relación con el funcionamiento de las universidades venezolanas, de su quehacer diario, de sus problemas, de los logros que se tienen en proyectos de investigación, novedades que puedan existir en proyectos de tipo docente a nivel de pregrado y posgrado, todo lo que tiene que ver con extensión universitaria, educación permanente, acción social y desarrollo comunitario, deporte, cultura, programas de divulgación también, de publicaciones y en fin, todo aquello que tenga que ver con el quehacer universitario a nivel nacional, con el ingrediente de lo que pueda conseguirse en beneficio de las universidades venezolanas, de experiencias que estén ocurriendo también a nivel internacional, cómo se enlazan las universidades nacionales en redes con otras instituciones del propio país y también de universidades extranjeras. El papel de nuestros egresados es importantísimo, divulgarlo, conocerlo, apropiarse de ese conocimiento que se tenga sobre lo que nuestros egresados están haciendo en diferentes ámbitos nacionales e internacionales. Hay una cantidad de logros enormes que pueden ser divulgados que normalmente no son conocidos. También hay proyectos a nivel comunitario, proyectos a nivel social, proyectos de investigación, proyectos de apoyo, proyectos de desarrollo, de innovación, en algunos casos que se desarrollan también en conjunto con las fundaciones de las universidades que le otorgan esa flexibilidad administrativa que permite la ejecución de ciertos proyectos que por la vía convencional de la estructura administrativa de las universidades no sería posible o tendría diferentes variantes de retraso, de incomodidades. Entonces, la intención es hacer acopio de todas esas experiencias que existen en Venezuela. Estaremos tomando como base la ciudad de Caracas por la cercanía, por la afinidad que existe con las instituciones que aquí desarrollan sus actividades, pero estaremos contando también con aportes de otras universidades del interior del país que igualmente realizan una labor inmensa de divulgación, de transmisión de conocimiento, la educación en general y la educación pública de calidad quizás puedan catalogarse como las mejores herramientas de movilidad social de un país. Cualquiera de nosotros tiene en sus familias experiencias de personas que puedan haber incluso nacido en un hogar donde los padres eran analfabetas y después en menos de una generación en esa familia todos son profesionales universitarios con posgrados, con dedicación al trabajo de investigación, con proyección internacional. Entonces, esa es la motivación para desarrollar esta iniciativa. Ya tenemos un equipo armado con colaboradores, en este caso de la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar, la licenciada, la arquitecto Minó Reyes, que es su presidenta, y además esa asociación de egresados es la más antigua de las universidades venezolanas y tienen un contacto interesante entre ellas, entonces podemos alimentarnos de información de primera fuente a través de ellos.
Tenemos también contacto con los estudiantes, es importantísimo lo que desarrollan los estudiantes en diferentes proyectos de todo tipo. Esas iniciativas que existen en algunas universidades podemos reflejar el de la Simón Bolívar porque lo conocemos de primera mano, que son desarrollos tecnológicos tipo Fórmula SAE, los famosos carritos que van a ciertas competencias internacionales, Baja SAE, está Aerodesign, las experiencias de las agrupaciones estudiantiles a nivel cultural, orfeones, agrupaciones musicales, agrupaciones de danza, de teatro. Tenemos también desarrollos en el área deportiva. En fin, esa es el mundo universitario. Es un mundo muy abierto, muy enriquecedor en todos los órdenes del conocimiento, del desarrollo humano, y trataremos de abarcar lo más que se pueda con la profundidad suficiente como para que eso llegue a diferentes estratos de la población que puedan beneficiarse de lo que hacen las universidades venezolanas. Estaremos entonces desarrollando estos temas. Para el programa de hoy tenemos una invitada muy especial que va a abrir nuestra sección de entrevistas de esta edición del programa Universitodos. En las redes sociales estaremos a través de @Universitodos en Twitter e Instagram. Y en el segmento siguiente, como les venía diciendo, estaremos conversando con la profesora Mariela Asato, que es especialista en tecnologías educativas y actualmente es la vicerrectora administrativa de la Universidad Simón Bolívar. Vamos a una primera pausa musical y al regreso estaremos entonces con esta primera entrevista con la profesora Mariela Asato. Continuamos en Universitodos a través de Radio Comunidad. Para este primer programa hemos querido tener como invitada muy especial a la profesora Mariela Asato. La profesora Mariela Asato es profesora titular del Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas de la Universidad Simón Bolívar. Tiene un doctorado en Educación de la Universidad de Barcelona y una especialización en Informática Educativa y Tecnología de la Educación de la propia Universidad Simón Bolívar. Es especialista en estrategias digitales para la educación, en políticas tecnológicas, en comunicación disruptiva y actualmente es la vicerrectora administrativa encargada de la Universidad Simón Bolívar. Entonces queremos hablar con ella, iniciar esta serie de programas de Universitodos a través de Radio Comunidad, conversando con una autoridad en una materia bien delicada, bien exigida hoy en día, que es la educación virtual, las nuevas alternativas para abordar el proceso educativo en condiciones de contingencia como las que estamos viviendo. Y bueno, Mariela, de verdad que te queremos agradecer la receptividad y tu disposición para atender a estos requerimientos y divulgar lo que haya que divulgar en relación con la situación de las universidades y también con esta perspectiva que se abre sobre el proceso educativo a nivel nacional y a nivel internacional también. Vamos a tratar de tener una estructura básica para que nos hables sobre cómo está la universidad actualmente, cómo era la situación antes de la contingencia y después vamos a abordar cómo ha respondido la universidad frente a esa contingencia y cuál es la visión que tú puedas tener desde tu área de especialización sobre lo que va a ocurrir con la educación universitaria y la educación en general en un futuro. Bienvenida, Mariela. Gracias, Oscar. Primero, además, te agradezco muchísimo el contacto y además quiero saludar a toda tu audiencia. Gracias nuevamente por la oportunidad y además por la invitación. Bien, sobre lo que me dices. Fíjate, tenemos por supuesto que enfocarnos en lo que la universidad estaba transitando en estos últimos 10, 15 años, donde había un deterioro progresivo por falta de comprensión de unas autoridades gubernamentales que no entienden realmente qué significa la educación superior para cualquiera de los países, que no entienden además qué significa el conocimiento, el desarrollo del conocimiento y la importancia que esto tiene, no solamente para un país, sino para su relación con los demás países, ¿no?
para aparecer en el mapa. Ya esto nos dejaba, por supuesto, muy mal parados, porque como bien sabes, la Universidad Venezolana tiene el azote de un presupuesto donde la desinversión en la academia ha hecho, por supuesto, tener un impacto muy fuerte en una diáspora del conocimiento, si se quiere, en el manejo y la gestión administrativa de cualquier institución superior. Es decir, el embate de las políticas inadecuadas del gobierno ha hecho y estuvo haciendo durante muchos años un gravísimo impacto negativo en lo que es la educación superior del país. Sí. ¿Qué pasó, por supuesto, con este hecho que nadie esperaba? Por supuesto, nadie estaba preparado para un golpe de esta naturaleza, y el reto que tiene en este momento las universidades a nivel planetario es enorme. Un poco lo que decías, ¿no? Esto de la educación virtual, esto de la distancia a través de tecnologías disponibles, que antes muchos de nosotros lo veíamos como una opción, que lo veíamos incluso en modelos pedagógicos disruptivos, donde muchas de las instituciones incluso no creen, además, que exista calidad en la distancia, definitivamente ha hecho reaccionar de inmediato, porque ya no es una opción, sino es una obligación. De manera que todas las universidades en el mundo tienen que reaccionar de inmediato a algo que muchas de ellas no estaban preparadas. Esto por un lado. Y efectivamente la Universidad Venezolana todavía con más razón, porque si existe una desinversión durante muchos años, llega este evento y nadie está preparado. ¿Y por qué no estamos preparados? Porque primero no existen recursos para acompañar con políticas que de verdad puedan coordinarse. Esto de cada uno se queda en su casa y la universidad ahora es de la casa. Bueno, pero a ver, dime cómo se come esto. Si la gente no tiene muchas veces ni siquiera electricidad, no hablemos de conectividad, no hablemos de infraestructura tecnológica, no hablemos de una máquina mínima, no hablemos de un dispositivo cualquiera. Entonces, ¿cómo respondemos a esto? Bueno, como podemos, sabiendo exactamente que tenemos un contexto muy, muy complejo y que definitivamente, sabiendo este contexto complejo, ver qué podemos hacer para garantizar, por supuesto, que la educación sigue siendo de calidad. Claro, sí. Antes que nada, quisiera... Sí, perdón. No, te iba a preguntar sobre, claro, es que parece como si le hubieran caído las plagas de Egipto al país y en particular también a la universidad, porque ya venía de una situación con fallas de agua, en el caso de la Universidad Simón Bolívar y seguramente en otras universidades también, con fallas de suministro de energía eléctrica, con problemas de conexión de internet, en el caso particular de la Universidad Simón Bolívar, con problemas de transporte desde el año pasado, y ahora se suma esta situación que de verdad condena a las universidades a tener que reaccionar. Bueno, no es una condena, sería también una oportunidad de reaccionar en ciertos aspectos que antes estaban un poco, no digo yo que desatendidos, pero no había la noción de urgencia frente a ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, arrancar de ahí, de esa situación que tenía la universidad, incluyendo el éxodo de profesores también, y de estudiantes y de empleados, eso de verdad que se presenta un escenario, digamos, inédito en la historia del país, yo diría, para atenderlo con la calidad que se desearía, ¿no? Entonces, no sé si esto lo podemos comentar en el segundo segmento. Te dejo unos segundos aquí al final para que cerremos este primer segmento y después seguimos conversando. Claro que sí, yo por supuesto lo que acabas de decir es cómo reacciona un país completo ante la situación que tenemos. Yo creo que se abren nuevas oportunidades y un gran desafío en el cual no estamos solos. Lo que pasa es que es una situación mucho más compleja. Y claro que sí, profundizaremos si quieres en el próximo segmento. Vamos a identificar la estación y ya volvemos con la profesora Mariela Sato en Universitodos a través de Radio Comunidad.
Cada martes a las 4 de la tarde tienes la oportunidad de conectarte con el mundo universitario a través de La Voz Universitaria, una revista que trae noticias, opiniones e informaciones del acontecer universitario, conducida por los profesores Luis Butó, William Anseume y Raúl Pulido. ¿Te gustaría conocer las condiciones laborales de un limpiador de vidrios de rascacielos? ¿A cuánto daño se expone un despachador de gasolina por la inhalación de gases? ¿Es rentable el oficio de mototaxista? ¿Pueden sobrevivir los panaderos en medio de un mercado sin harina? ¿Qué organismo protege a quienes trabajan la pesca artesanal? Esto y mucho más lo puedes conocer cada miércoles de 9 a 10 de la mañana en Saber y Hacer, Profesiones y Oficios, un programa periodístico social con opinión e información que escudriña el lado humano de todos los quehaceres. Conducido por Adriana Schoen y Tito Blanco. Escúchalos por radiocomunidad.com. Escucha todos los miércoles a las 7 de la noche, Activos en la Vía, un programa de información, prevención, noticias y entrevistas en materia de seguridad vial, conducido por Rosario Santander y Yunepsa Rojas, en una producción de la Fundación Seguros Caracas y la Escuela de Ciudadanos para la Red Venezolana de Seguridad Vial. Te esperamos por radiocomunidad.com. Todos los martes, de 7 a 8 de la noche, Cultura Preventiva, donde encontrarás la formación para el ciudadano con aptitudes y creencias positivas. Cultura Preventiva con Kenneth Agar. Recuerde, martes de 7 a 8 de la noche por radiocomunidad.com. La mejor manera de comenzar el día es con las noticias más importantes. Este es el programa donde ella habla, él habla, tú hablas, todos hablan. Habla Caracas. Ey, ¿te enteraste de lo que pasó anoche? Habla Caracas. Con Elías Santana, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por Radio Fe y Alegría y radiocomunidad.com. Continuamos en Universitodos a través de Radio Comunidad, hoy conversando con la profesora Mariela Sato, vicerrectora administrativa de la Universidad Simón Bolívar, comenzando esta serie de programas con ella, que además es una especialista en todo lo que son tecnologías educativas, y no solamente desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico. Ha llevado durante muchos años el proyecto de capacitación de los profesores de la universidad y fuera de la universidad en materia tecnológica, para desarrollar las plataformas que permitan el aprovechamiento de esas tecnologías digitales para todo lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Mariela, estábamos conversando sobre la situación de la universidad antes de que comenzara esta contingencia. Comienza la contingencia, evidentemente deja frío a todo el mundo, muchas semanas, digamos, a la expectativa sobre qué es lo que iba a ocurrir. Las universidades y todo el sistema educativo se paralizó por varias semanas y después varias instituciones, universitarias particularmente, pero también a nivel de educación media, se han dado a la tarea de generar alternativas de capacitación por vía virtual o a distancia, y en la propia Universidad Simón Bolívar se han desarrollado algunas iniciativas. Tenemos entendido que en la Metropolitana, en la Católica y algunas otras universidades, la Central también. ¿Qué nos puedes decir sobre eso en otras universidades y después particularizarlo en el caso de la Universidad Simón Bolívar? Efectivamente, después que se decreta la cuarentena, que sucede en la segunda semana de marzo, nos damos cuenta que el drama mayor ocurre porque una comunidad completa, administrativa y académica, se queda cada quien en su casa, acatando la decisión gubernamental, pero sin saber un poco hacia dónde íbamos. Eso lo primero. Establecer redes de manera inmediata con la academia y con la administración fue uno de los mayores retos que enfrentamos
las universidades en Venezuela y en el mundo. ¿Por qué? Porque los canales naturales no estaban dados para que las decisiones fueran tomadas a distancia. Estábamos acostumbrados a una estructura donde en la presencialidad se decidían muchas de las cosas que sucedían en una institución y que finalmente ahora tenían que ser decididas a distancia, previamente trabajadas con grupos a través de tecnologías digitales, y entonces esto requería un tipo de estrategias por las cuales no estábamos ninguno preparados. Esto es lo primero. ¿Y qué hicieron las universidades en Venezuela? Reaccionaron inmediatamente y lo primero que hicieron fueron establecer estas redes. Y la Universidad Simón Bolívar exactamente. Se trataba de tocar a cada uno de los profesores, de saber dónde estaban, cuáles eran sus condiciones, qué pasaba con los administrativos, en qué condiciones estaban, para colocarlos de alguna manera que estuvieran atentos a cualquiera de las decisiones que teníamos en este momento que tomar. ¿Y cuáles eran las decisiones? Las decisiones eran que la universidad, si bien atravesaba por un congelamiento de la presencialidad, tenía que de alguna manera funcionar en la distancia en la medida de las posibilidades. ¿Por qué? Bueno, porque habían procesos que no podían pararse. Por ejemplo, ¿cuáles? La nómina, la mínima seguridad de la universidad, por ejemplo, la mínima gestión académica. No, eran procesos que no podíamos detener, porque además no veíamos un futuro, no veíamos como a distancia, no veíamos como un horizonte claro. Se iban sucediendo una serie de decretos que mantenían a cada uno de nosotros en nuestras casas. Entonces sí, la Universidad Venezolana reaccionó, universidades privadas como la Metropolitana, la Católica, y públicas como la Central, la Universidad Simón Bolívar. Entonces, la primera reacción fue establecer las redes inmediatamente. Es decir, están vivos, están cada uno en sus casas. Bueno, estén activados porque viene ahora un tipo de decisiones y requerimos de ustedes que estén atentos. Ese fue el primer gran reto. Luego, en el tiempo, por supuesto, era la demanda de cursos que habían quedado sin concluir y que teníamos que tomar decisiones. Mira, es importante, Oscar, que se entienda, y aquí voy a nombrar nuevamente a Castells, cuando él dice que el ancho de banda de la presencialidad no se compara ni nunca se podrá comparar con el ancho de banda de la virtualidad. Es que nadie quiere ni compararlos, porque es que además es como comparar peras con manzanas. Entendemos perfectamente que la educación virtual, es decir, a distancia y en línea, es otra cosa y significa una serie de estrategias completamente distintas a las que tú tienes en la presencialidad. Dicho esto, no se trata de justificar que algo es mejor que el otro, porque es que si no, no reaccionamos. Es que si no entendemos esto a priori, por supuesto que nadie va a entender que una universidad pueda seguir adelante, no obstante la distancia. Por supuesto que hay procedimientos que tienen y requieren, los laboratorios, por ejemplo, tienen y requieren la presencialidad, pero hay tantos otros que sí perfectamente, de manera adecuada, se pueden establecer ciertas estrategias para poder llevarlos a cabo. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, la universidad se planteó, primeramente, tomar decisiones sobre el curso que no se había concluido. Muchos de los cursos pudieron concluirse, hay un gran porcentaje que así lo hicieron y quedan pendientes algunos que están relacionados mayormente con los laboratorios y que están pendientes de finalizar una vez podamos progresivamente volver a cierta estabilidad. Sin embargo, se decidió entonces activar un periodo de alguna manera intensivo de 6 semanas para generar una oferta que le permitiera a la universidad seguir adelante con su proceso de formación. Pero esto vinculado a una estrategia política institucional, es decir, muchos de estos profesores no cuentan con conectividad, no cuentan con dispositivos, de manera que el Consejo Directivo decidió, luego de
realizar un levantamiento de información a través de todas sus divisiones, de entender que debíamos hacer uso de recursos de gastos de funcionamiento para lograr que los profesores que estaban realizando esta oferta para este intensivo pudieran tener un bono vinculado a la conectividad. Entiéndase bien, no es un bono de compensación salarial, porque eso no le toca a las universidades, eso es una decisión gubernamental y por supuesto esto es una de las denuncias y de las luchas que hemos tenido, no solamente a nivel gremial, sino todas las instituciones en el país. Sabemos perfectamente que los sueldos son insuficientes y que nadie en la realidad que vivimos puede mantenerse o sostenerse. Pero este bono de conectividad garantizaría que durante estas 6 semanas los profesores que han ofertado ciertas asignaturas pudieran tener al menos una conectividad. Oye, gracias Mariela, de verdad que muy ilustrativa y bien clara y completa la explicación que nos das. Se podría resumir entonces que hubo primero que hacer una adaptación de los procesos administrativos, hubo que revisar la forma de terminar los procesos académicos que estaban pendientes, en particular el trimestre enero-marzo que se vio interrumpido casi terminando las últimas semanas de ese trimestre, y luego abordar iniciativas, ideas, alternativas para ofrecer algún proyecto académico previo al periodo vacacional con aquellas personas que pudiesen estar en disposición de impartir algunos contenidos de manera virtual. ¿Se podría resumir de esa manera el esfuerzo que ha hecho la universidad en estos días? Sí, todo se movió de lugar, pero la reacción fue inmediata hacia esa dirección. Es decir, ¿qué tenemos? ¿Con qué contamos? Y en función de esto, luego de haber hecho el levantamiento, sabemos que podemos ofrecer esto por los momentos. Fíjate, en paralelo siguen sucediendo cosas. Se adaptan nuevos procesos administrativos, no solamente los básicos, sino otros. Es decir, cómo van a trabajar en este momento las coordinaciones académicas, los departamentos académicos, cómo va a operar toda la gestión administrativa de la universidad. Es decir, viene entonces por partes. Vamos a ir escalando procedimientos porque efectivamente no sabemos aún cuándo podemos volver a la normalidad, si hablamos de la normalidad como la presencialidad que todos conocían. Pero además, de parte académica, cuando levantas la información te das cuenta no solamente que es el problema de conectividad o el problema además de los dispositivos que tienes disponibles, sino además que es un tema generalizado a nivel planetario nuevamente, que es la formación de un profesor que entendía que la calidad de la formación dependía del contacto visual o del contacto físico con el estudiante, de manera que hay un cambio conceptual, un cambio de paradigma, que insisto y nuevamente quiero insistir, no es que ahora pensemos que la formación completamente va a ser a distancia y en línea, no, que esto que está sucediendo sirve además para que cada uno de los profesores desarrolle criterios de uso de las tecnologías. ¿Por qué? Bueno, porque antes era, como dije, opcional. Entonces ahora sí, la formación, todas las instituciones de educación superior, uno de los grandes compromisos que tienen con toda su comunidad académica es la formación, y no desde el punto de vista del manejo instrumental de las aplicaciones, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con crear y desarrollar estrategias que le permitan al profesor manejar con criterio cualquier tecnología disponible. La universidad concretamente tiene un marco legal que le permite actuar en consecuencia, de manera que ese gran porcentaje de profesores que aún indican que no tienen formación para poder llevar a cabo un curso a distancia, la institución está atendiendo a través de programas de formación que estarán en este momento disponibles y que les va a permitir a la comunidad completa saber exactamente cómo se lleva con calidad la gestión de un curso a distancia y en línea. Una vez que suceda esto, cuando todos volvamos a la normalidad, en el momento que sea, los profesores habrán tenido
un valor agregado y sabrán exactamente con el marco legal que maneja la universidad cómo y de qué manera hacen uso de las tecnologías, incluso en la presencialidad. De manera que sí, al principio, por supuesto, la comunidad completa queda paralizada, pero ya comienza a moverse la rueda, ya comienzan a tomarse decisiones coherentes. Por supuesto que hay muchos procesos que dependen de la presencialidad y la universidad está paulatinamente tratando de reactivar aquellos en los que podemos, sí, tomar decisiones y poder activar. Y los otros, por supuesto, dependerán de esta escalada y esta vuelta, esta transitoria normalidad a la cual debemos ir paulatinamente. Gracias, Mariela, de verdad bien interesante el planteamiento y las iniciativas que se han tomado, además de la Universidad Bolívar en todas las universidades, pero en particular en una situación tan complicada para Venezuela, ¿no? Porque tengo conocimiento de cómo se ha hecho incluso en la educación básica en otros países y bueno, obviamente tienen mucha más disponibilidad de recursos y todo eso. Vamos a continuar en el segmento siguiente hablando sobre el futuro. Vamos a ver qué piensa la profesora Mariela Sato desde su perspectiva de especialista en esta área y tomando en cuenta lo que ha sucedido, cómo ve el futuro inmediato en Venezuela y en el mundo y cómo el futuro a largo plazo en el materia educativa y en particular en la educación universitaria. Ya regreso. Continuamos en Universitodos a través de radiocomunidad.com. Hoy conversando con la profesora Mariela Sato, especialista en tecnologías educativas y vicerrectora administrativa de la Universidad Simón Bolívar. Mariela, con todo esto que ha pasado, a nivel mundial se han generado muchas iniciativas en los países desarrollados, también se han generado iniciativas en países con menos recursos. Nos gustaría tu visión de especialista en esta materia de tecnologías educativas en relación con el futuro de la educación básica y particularmente de la educación universitaria, tanto en Venezuela como en el mundo. ¿Qué referencias has tenido? Si conoces o has interactuado con algunos pares que sean especialistas en esta materia, documentos que se hayan generado, experiencias que estén comenzando y que se puedan replicar quizás en Venezuela. Nos gustaría ir la visión de la especialista en esta materia. Lo primero que tenemos en la vista es una Agenda 2030, por la cual se está guiando, por supuesto, todos los países, los desarrollados y los menos desarrollados, donde ponen como punto fundamental la educación de calidad. Entonces, es verdad que lo único que tiene que preservar el mundo es que la educación es de calidad. ¿Y cómo garantizamos que la educación es de calidad? Bueno, con una revisión absoluta. Esto lo que ha hecho es adelantar de manera imperiosa la revisión que todos tenemos que hacer a nivel planetario, vuelvo a decir, toda la educación superior. ¿Cómo colocamos otra vez y nuevamente, y debe ser definitivo, al centro de la problemática del estudiante? Revisa, por favor, el objetivo número 4, cuando habla de qué significa revisar los procesos de evaluación, qué significa toda la temática, qué significa el profesor, cuál es el rol que tiene que tomar ahora con la educación. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, en el mundo está pasando esto, que estamos revisando todas las programaciones que se están vinculando a la verdadera necesidad laboral del siglo XXI. Está pasando que están revisando los espacios. Hay proyectos, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona y la Universidad Oberta de Cataluña que trabaja, en el cual además formamos parte de la Universidad Simón Bolívar, sobre el Smart Classroom. Es decir, cómo ese espacio, el espacio conocido de hace 200 años, cómo empieza a cambiar porque las necesidades del estudiante son otras, porque el estudiante de hoy es distinto. Entonces, por supuesto que todo esto lo ha adelantado de manera casi que inmediata y no nos deja reaccionar paulatinamente, sino de inmediato. En este momento cualquier institución superior en el planeta tiene un reto fundamental. Lo que estábamos haciendo hasta los momentos necesariamente tiene que modificarse. Y no porque no sirviese, es que el mundo cambió, el planeta cambió y ahora definitivamente.
Esto de la pandemia aceleró el cambio, pero además colocó en la palestra una serie de variables que tenemos que considerar. Eso pasa en el mundo. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela sucede que las universidades públicas tienen que contar con políticas gubernamentales claras. Las universidades privadas tienen otro margen de maniobra, pero las universidades públicas tienen definitivamente que atender a unas políticas gubernamentales. ¿Qué tiene que decir un gobierno? Si cambió el mundo y entendemos que el conocimiento es la verdadera riqueza de un país, tenemos que asegurar que la comunidad académica tenga no solamente los elementos fundamentales para poder generar el cambio, sino que las dinámicas y los debates de un país como Venezuela comiencen a darse. Y no desde la estructura de los recursos, que es que somos un país en una crisis y que definitivamente los salarios son miserables. No. Es saber exactamente dónde queremos que se sitúe Venezuela de aquí a 3, 4, 5, 10 años. ¿Qué significa, por lo que hablamos además, tú lo conoces bien, esta economía global del conocimiento? ¿Cómo aparecemos o no desaparecemos, mejor dicho, del mapa a nivel mundial? Estas son las preguntas que tenemos que estar haciéndonos en este momento. Son cambios estructurales. ¿Es que la tecnología solamente es el cambio? No es la tecnología. La tecnología vista como herramienta es algo que está allí, que llegó para quedarse y que lo que tenemos que trabajar es en los criterios, en el concepto que en este momento mueve el eje de la educación a nivel mundial. Es decir, cómo en este momento yo desarrollo contenido para el estudiante que necesita estar liderizando en cualquiera de los países, el futuro de cualquiera de esos países. Esos son los debates que tenemos y en los cuales tenemos. De manera que para atender la emergencia, sí, ya estamos reaccionando paulatinamente a la emergencia que nos ha explotado en la cara de alguna manera y que para nada estábamos preparados. Pero progresivamente son los debates a los cuales estoy haciendo referencia, es decir, ¿qué pasa con los programas que teníamos en las universidades? ¿Están obsoletos? Tienen que revisarse. ¿Cómo son las estrategias pedagógicas? ¿Dónde queda el estudiante? La evaluación, ¿cómo debe ser vista? Descargando además esa visión punitiva, porque esa es la problemática. Tú me dices en este momento, bueno, ¿cómo garantizo la calidad si yo no sé quién está detrás de la prueba que el estudiante está haciendo desde su casa? Es que el problema es ese. El problema es que estamos viendo las evaluaciones como si estuviera en un salón de clase. En estos días alguien me entrevistaba y decía, por favor, tenemos otra vez esa cultura del vigilar y castigar de Foucault, que describe perfectamente, donde el profesor tiene el poder sobre el estudiante y si no está observándolo cómo ejecuta ciertas acciones, no garantizamos la calidad. No tiene nada que ver, por favor. Hay tantos tipos de evaluaciones, unas sumativas, otras formativas, donde le permite al profesor saber exactamente por dónde va el estudiante. Lo que pasa es que hay mucha resistencia al cambio. Esto no es fácil, pero el debate tiene que darse. Entonces, de aquí a 5 años, Venezuela tiene que plantearse que está en un modelo educativo completamente distinto, vinculado a las necesidades del planeta. Eso por primero. Y luego, exigir y volver a exigir unas políticas gubernamentales claras sobre todas las necesidades que requiere una universidad para poder gestionar con las tecnologías digitales disponibles los procesos académicos de calidad. Entonces yo no tengo ninguna duda que hacia allá vamos, porque tenemos que generar día a día estos debates. Gracias, Mariela, de verdad que son temas para un debate intenso, un debate incluso conceptual, que abarca todos los estratos, desde las políticas públicas hasta el salón de clase, que ya no es propiamente físico, ¿no? Y la internacionalización, la virtualización, todos esos temas son temas de debate que obviamente están orientados hacia el aprendizaje de los conocimientos, la transmisión de conocimientos y la formación de ciudadanos, que también ahí es un tema, ¿no? La parte de valores, la parte ética, ese tipo de temas, ¿no? Mira, bueno, estamos constreñidos por razones de tiempo. Lo que quería era preguntarte sobre redes sociales
o algún enlace que nos puedas suministrar para que las personas que estén interesadas en estos temas puedan conocer lo que tú divulgas de primera mano, tanto por tu condición de autoridad de la universidad como por experta en estos temas. No sé si nos puedas dar una referencia de tu Twitter. Sé que eres bastante activa, obviamente, en las redes sociales. Entonces creo que puede ser de interés para personas que puedan escuchar esto, el que puedan contactar en esas redes sociales. Mira, mi Twitter es @Masato, eso es MAZZATO. Y luego he construido desde principios de abril un espacio en Instagram que se llama Formación Piso COVID-19 Piso, donde he tratado de colocar cada uno de estos ítems que hemos conversado, de los cuales hemos conversado, para que profesores, maestros, padres, representantes, cualquier autoridad, incluso gubernamental, pueda leerlos y pasearse por ahí, y si hay alguien que pueda interesarle y aprovecharlo, pues perfectamente. Y estoy a la orden, por favor, para cualquier información que quieran tener, con mucho gusto. Agradecida a ti y nuevamente un gran abrazo para todos. Bueno, gracias Mariela, de verdad que tremendo dato para cerrar el programa ese que acabas de dar, interesantísimo, sobre todo en esta época porque es de mucha actualidad. Y bueno, reiterarte también el agradecimiento por haber abierto esta serie de programas de Universitodos a través de Radio Comunidad, y con este agradecimiento y con este reconocimiento a tu trabajo vamos a cerrar el programa. En la dirección general, Elías Santana; en la edición y montaje, Carlos Zanoja; en redes, Marboris Enríquez, a través de Radio Piso Comunidad, en Twitter e Instagram, y en Facebook, Radio Comunidad Venezuela. El programa tiene un Twitter que es @Universitodos, y también estará en Instagram. Y con esto despedimos. Habló para ustedes y hasta el próximo programa Oscar González.